Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que están compartiendo con nosotros este, esta nueva sesión del Congreso Despatriarcalizar el Patrimonio Cultural Inmaterial, gestado por la Cátedra Libre de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Universidad de La Plata. El día de hoy estamos con el 10º de los encuentros, vamos avanzando con paso firme y tendremos la participación de Iris Pico Arregui de Ecuador y la señora María Cecilia Iglesias, mexicana argentina. Entonces, pues muy atentos a todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Le cedo la palabra al compañero Santiago. Gracias, Eric. Buen día. Saludos para todas y todos. Estamos desde la Red Americana de Pensamiento Crítico sobre los Patrimonios Culturales. Yo soy Santiago Buitrón y estamos por empezar, como nos mencionaba Eric, hoy nos acompaña con el tema Mujeres Corazón del Patrimonio Alimentario, una experiencia en el Cantón Saraguro, en Ecuador, con Iris Pico Arregui, y también el tema Se hace memoria al cantar, genealogías femeninas en la canción latinoamericana con María Cecilia Iglesias. La dinámica ya la conocemos, tenemos 20 minutos para exponer nuestra propuesta, compartir nuestros saberes y luego a los que nos acompañan que vayan preparando sus preguntas y también en redes sociales que nos están escuchando a través de la página de Facebook de la red. Soy Santiago Buitrón y empezamos con Iris. Mujeres Corazón del Patrimonio Alimentario, una experiencia en el Cantón Saraguro, en Ecuador. Iris es antropóloga, terapeuta ocupacional y magíster en gestión cultural, es ecuatoriana de la ciudad de Quito. Actualmente pertenece a la Fundación Cultural Artis. Cuenta con una destacada trayectoria en salvaguardia patrimonial, habiendo ganado 3 proyectos del Instituto Nacional de Patrimonio del Ecuador sobre salvaguardia de Museo Comunitario, Memoria Social en San Lorenzo y Saberes Alimentarios en el pueblo Saraguro. Su labor incluye la publicación de folletos de difusión comunitaria y algunas curadurías fotográficas rurales. Adelante, Iris. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Para mí es importantísimo su presencia y también dar a conocer todo lo que estamos realizando. Bien, bueno, aquí tenemos, como ven, es Mujeres Corazón del Patrimonio Alimentario. Bueno, pertenezco a la Red Americana de Pensamiento Crítico, estamos en el Congreso, a la Fundación Artis y bueno, también hay que nombrar al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural que auspició este estudio, ¿no? Este estudio es del 2021. Y antes de nada, pues a mí me gustaría mucho presentar a las mujeres que son las protagonistas de esta charla. Voy a compartir una pequeñísima. Ay, la tenía lista. A ver, a ver. Tenía lista no sé si ahí se ve. ¿No se está viendo? ¿No? No se comparte nada todavía, Iris. En su ahí, Ahí ahí ya se está. ve. Ajá. Compartir sonidos, eso, ya. Tu línea de fomento, patrimonio agroalimentario Saraguro.
Investigación Iris Pico Arregui, fotos González Astarot, Teo Cabrera. Santa Saucapulla, mujer corazón de la supervivencia alimentaria. Ella me enseñó a preparar diferentes coladas, entre esas colada de maíz con mishki para los niños y niñas. Santa Aurora Puglia, de su huerta obtiene las flores para la horchata y la medicina que curará a los suyos. Ella vive en Xera y ayuda a traer niños y niñas al mundo. Carmen Macas, la mujer cuida de la tierra como cuida de su familia. Ella comparte lo cosechado en su comunidad. María Francisca Pachi, ella sabe lo que falta, lo que hay que guardar. Es la más anciana de Xera. María Carmen Medina, ellas celebran la vida. Luego de un arduo trabajo en la tierra, ella invita en el vaso del bisabuelo, denominado el vaso de con quien viniste, un poco de agua para refrescarse. Es la matriarca de su familia. La técnica de su preparación es patrimonio inmaterial. Mariana Macas Bermeo, que me indica su cocina con mucho orgullo. Todos los días prepara tortillas de maíz molido con quesillo. Las mujeres medicina complementan la alimentación de las gestantes, niñas y niños. Ellas encuentran en la montaña sus plantas y comparten su sabiduría con otras mujeres. Rosa Medina recibe a los visitantes de Xera en su hospedaje comunitario. Comparte los alimentos de su tierra. Mujeres, corazón del patrimonio alimentario. Bueno, quería presentarles a estas grandes mujeres. Faltan algunas, pero es un homenaje a ellas, ¿no? ¿Y por qué ellas? ¿Por qué ellas son el corazón del patrimonio alimentario? Déjenme pasar. Ahí sí se está compartiendo pantalla, ¿no? Bueno, el lugar, para todos los que no conocen, ¿no? La supervivencia alimentaria siempre ha estado de la mano de las mujeres en la comunidad, aquellas que han sostenido por años y sus ancestros, todas las técnicas alimenticias para que su familia pueda sobrevivir. ¿En dónde se da este estudio? Este es nuestro país, Ecuador. Aquí está la provincia de Loja. Y justo en la parte hacia el norte, ahí está Saraguro, ¿no? Aquí podemos ver el mapa de Saraguro. Es un cantón priorizado y ahí se encuentra el pueblo originario del mismo nombre, Saraguro. ¿En qué lugares de todo este cantón se ha hecho este estudio? En las comunidades de Xera, de San Lucas, Oñacapa, Gañil, ¿no? ¿Y por qué ellas? Bueno, Saraguro sigue siendo uno de los cantones que tiene una brecha de desnutrición bastante grande. Y yo me preguntaba por qué si es una cultura tan rica agrícolamente y también sus mujeres son, las preparaciones que existen ahí son realmente exquisitas. Había trabajado hace algún tiempo en nutrición para los niños y por eso me acerqué a estas comunidades y bueno, fui encontrando que es más rico en conocimiento de lo que se espera. Ellas, aún en la tercera edad, continúan al lado del fogón recibiendo a los comensales que las visitan. Ellas clasifican semillas, comparten para la supervivencia de las plantas y sus seres queridos. El fogón es un espacio de amor y de transmisión. ¿Por qué es tan importante? Por ejemplo, yo les preguntaba siempre a las señoras, tenían también su cocina a gas y todo, pero ellas siguen usando hasta el día de hoy. En septiembre entregamos del museo. Esta investigación, como les decía, es del 2021, pero ellas siguen usando el fogón. ¿Por qué? Primero porque los alimentos saben mejor, concentran más las vitaminas y lo otro es porque ellas pueden dejar así en las brasas mientras van a trabajar algunas cosas en el campo, ver los animales o cuidar los niños. Entonces es menos peligro que el gas y se va cocinando el grano lentamente.
¿no? Entonces, aunque tienen al lado su cocinita a gas, siempre existe todavía el fogón. Y además, porque en el fogón, como vamos a seguir viendo, es un espacio súper comunitario y de transmisión. Como ven, aquí le está el gatito y bueno, hay en todas las cocinas Saraguro hay unos banquitos pequeños de madera o también del ágave, de la raíz del ágave. Cuando ya se ha puesto vieja, hablaremos más adelante de la importancia alimenticia de este ágave que se llama la penca del mishki, ¿no? Pero en el fogón es el espacio donde las mamás transmiten todo lo que han aprendido de sus mamás, de sus abuelas. Es el momento de aconsejar y es el momento de estar calientito, sentado y también de compartir con todos los animalitos. Y ese es el momento en el que, sobre todo en todos los pueblos originarios, es el momento en el que se habla de lo que se va a planificar la semana, el día, en todas las circunstancias de lo que está sucediendo. Entonces, el fogón es un espacio realmente de amor y de transmisión. Entonces, nunca, aunque tengan cocina a gas, siempre va a haber esto en una cocina Saraguro, ¿no? Ahora, ¿por qué ellas? ¿Por qué las vamos viendo? ¿No? Sabemos que todo lo que es el patrimonio y la salvaguarda, más que patrimonializar algo, es esta salvaguarda de los conocimientos ancestrales. Y este conjunto de representaciones, conocimientos y prácticas aprendidas desde el fogón familiar constituyen la base de la seguridad alimentaria de niños y niñas desde su concepción. ¿Por qué? Porque no es que te van a enseñar a decir así la receta tal y cual, o como se ve o se escribe, sino que van viendo mientras van haciendo. Entonces, pásame el condimento, vamos a buscar la planta. Entonces se va transmitiendo ya de generación en generación. Ellas, aparte que trabajan la tierra, conservan y clasifican las semillas, intercambian las semillas y los alimentos y domestican las especies. Vamos a ver un poco estas líneas en el resto de la investigación. ¿Por qué? Porque ellas son las que realmente conservan las especies para poder transmitirlas a las generaciones. En esta parte al sur de nuestro país se puede ver el maíz de diferentes colores. Este palito siempre va a estar, este palito se llama saya y siempre está colgado en las cocinas. Y ahí se pone lo que denominamos guayungas, ¿no? Este tipo de maíz que lo secan, pero aparte de que lo van secando, también van clasificándole por colores. Y cuando un maíz ha tenido esta semilla negrita o más cafecita, van separándoles con cuidado para que se prolongue la especie del maíz, ¿no? Ahí vemos otro tipo del maíz, el que está más blanquito, el que está más amarillito, todo tiene su nombre y todo va a tener su clasificación. Y esto lo hacen siempre las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos a doña Mercedes Molina y van a ver detrás de sí, todo esto no venden. Las mujeres no venden, ancestralmente saben que esto lo guardan para todo el año y lo dejan secar. Y también, como me contaba doña Mercedes, ella separa quintales del grano para sus nueras, para sus familiares y para las fiestas. Entonces, tal vez uno lo venderán, pero lo demás ellas van clasificando y así se permiten perpetuar la semilla. ¿No? Es una cuestión súper alimentaria. Cuando yo conversaba con las mujeres, ellas hablaban de periodos de sequía, hablaban de periodos difíciles y cómo les había sostenido esta clasificación y también esta parte de compartir, porque no es que se vende el maíz, sino es para alimentarse. Por eso siempre la base, al menos del patrimonio alimentario y de la cocina Saraguro, siempre va a estar en los granos, ¿no? Bueno, aquí vemos unas botellitas de plástico. Antes, en lugar de estas botellas, eran unas calabazas. Ahora ya se ve poco, pero tienen la función de evitar que pase algún roedor acá, ¿no? Entonces, por eso las colocan a las botellas de esa manera. Las mujeres siempre están guardando las semillas, ¿no? Como ven, los atados de cebada. Esa es otra base alimenticia que tienen.
Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que esta alimentación y este patrimonio alimentario se basa en un calendario agrícola. Como vemos, no es que empiece en enero como el calendario occidental, empieza en junio, en donde vamos a ver la cosecha, luego el trabajo del barbecho, en agosto todo lo que hacen, la construcción de las casas, ¿no es cierto? Porque todo lo que produce el campo, todo tiene relación con lo que ellos hacen, ¿no? En septiembre se vuelve a sembrar el maíz y bueno, todo este calendario va a tener relación con la preparación alimenticia que tienen. Bueno, esta es una de las tortillitas de maíz y tortillas de cebada, pero todas van a tener relación con este calendario agrícola. Por ejemplo, la tortilla de maíz que se hace del maíz gualo, el maíz gualo es el maíz entre amarillito, y el blanquito, ¿no? Está justo en ese tiempo y ese lo separan y se llama maíz gualo. Y lo hacen entre marzo y abril, que es el tiempo del Pauca Raimi, ¿no? Este maíz lo mezclan con agua tibia, sal y quesillo. Bueno, la tortilla de cebada, que suelen hacerla más en marzo, que es el tiempo de cosecha. Sin embargo, la tienen almacenada y puede hacerse en varias épocas, ¿no? Vamos viendo también en esto de las preparaciones alimenticias y del patrimonio alimentario, cómo conservan esta vasija que ustedes ven aquí a la derecha todavía se conservan. Ahora entregamos el Museo Etnográfico en septiembre, precisamente porque en este lugar todavía se salvaguarda la técnica de la preparación de estas ollas. Ya van quedando las adultas mayores como de 80 y pico de años que la saben. Que su técnica de elaboración en cerámica se conserva todavía. Pero lo interesante, y por eso le puse aquí, es que en las cocinas zaraguros de las mujeres todavía utilizan la olla que era de la tatarabuela, de la abuela, que tienen más de 80 años. Pero, ¿por qué la utilizan? ¿Por qué? Porque sus madres ancestralmente les enseñaron que tiene y conserva este tipo de barro la temperatura exacta para que no se dañe la gramínea. Y además impide que entren las polillas, ¿no? Entonces ahí ellas las guardan o en funditas o el grano y luego la tapan. Y en una casa Saraguro siempre va a haber un molino, siempre a la entrada, como le ven aquí. Hay otras que tienen el otro tipo de molino que es más de transmisión ancestral, como estas piedritas y estas piedritas semilunares. Muchas mujeres ya van a ver en las fotografías más adelante prefieren más que el molino, prefieren esto de la piedra porque les facilita mucho que se desmenuce el grano, ¿no? Aquí les puse como la receta, ¿no? La preparación de tortilla de cebada. Se muele la cebada, se ventea, que quiere decir quitar la plumilla de la cebada, se coloca sal, mantequilla, un poquito de chicha o guajango sin fermentar. El guajango es el líquido que sale de la planta que conocemos como ágave. Aquí le decimos penco y eso ustedes saben, los que tienen el ágave, siempre es una planta muy común en América Latina, pues produce muchos litros de mishki, que le dicen aquí el mishki, pero este líquido sale con su propio dulzor. Y sobre todo en esta región de Saraguro es muy ocupado, ¿no? Ellos le llaman incluso ordeñar el mishki que esa planta produce en el día 2 o 3 veces y sale litros y tiene su dulzor. Entonces, esto le mezclan. Tiene propiedades increíbles el mishki, ¿no? Entonces, esto le mezclan y bueno, también le ponen huevo batido, se amasa, se golpea, se tuesta. A veces la tortilla que no lleva huevo no se pudre y dura 2 días envuelta en tela, ¿no? De hecho, van a ver a la siguiente señora, como ella prepara todo el día, prepara como 10 o 40 tortillas, sea de cebado, de maíz, para que lo vayan comiendo, sea en la lonchera los chicos o en el campo, ¿no?
Aquí, por ejemplo, los platos que he puesto tienen relación con el calendario agrícola. La sopa de cebada suelen hacerla en marzo, la sopa de granos tiernos también en junio, la sopa de maíz tostado en agosto, sopa de verduras todo el año en la producción de la huerta. Aquí me voy a detener un poquito porque para la mujer Saraguro, tener, aparte de tener en su tierra el sembrado de maíz, tiene su huerta. Es un espacio súper sagrado porque en esa huerta hay flores específicas. La mujer Saraguro trabaja mucho con las flores, es solo un espacio femenino, pero este estudio de huertas es importantísimo porque las flores tienen una concepción simbólica y sagrada para las mujeres Saraguro. Nadie entra en su espacito, ese es su espacio. Los hombres solamente van hacia, digamos, todos, la familia y los hombres se dedican al cultivo del maíz, las mujeres también, pero esta huerta de flores es solo femenino, ¿no? Entonces, la sopa de verduras, como decía, se va todo el año. Como ustedes pueden ver a la derecha, la sopita siempre va a tener de fondo una gramínea, sea el maíz o sea la cebada, ¿sí? Y después todas las verduras a la que le echan también un condimento especial que tienen preparado y separado para la semana. Y la grasa no es ni la mantequilla ni la grasa de cerdo, más bien son, ellas todavía conservan esto de sacar la grasa del animal, de los borreguitos. Tienen muchos borreguitos, la cuelgan y la van almacenando en estas ollas de barro y con eso hacen el refrito y ahí hacen, esa es la base de todas las sopas. El pueblo Saraguro en esta región se alimenta de sopitas y coladas, ¿no? Y algunos otros dos tipos importantes de bebida tanto para el almuerzo como para la merienda. Y en el desayuno es la colada, pero sí hay sopa también. No hay arroz, no hay otras formas alimenticias, pero estas sopas tienen todo, tienen las verduras, tienen las proteínas, porque ahí le ponen también la carnecita seca del, sea del chanchito o del borrego o la gallina, ¿no? Una de las más importantes es esta sopa de guineo verde, que es en la zona más caliente. El guineo es el banano, pero aun cuando no está maduro, pues ellos en el pueblo Saraguro la hace con guineo verde. Bueno, son como más de 50 recetas, pero lo que les quería mostrar es que tienen relación con los ciclos agrícolas. Entonces, hay toda una planificación que está hecha desde el pensamiento, desde el corazón de las mujeres y que tiene una lógica de ser y que ha ayudado por años a sostener la nutrición de su familia, ¿no? Bueno, ahí tenemos a doña Mariana Macas Bermeo, ¿no? Otra cosa importante, en estos pueblos siempre cuando va alguien a visitarles, siempre te van a recibir con el maicito y el quesillo que ellas mismas preparan. Este tipo de maíz es el que yo decía, es el maíz gualo, ¿no? Es entre tierno y seco. Ese es el maíz que luego le pueden hacer también las tortillas. Y vemos aquí la coladita, dice, la taza dice café, pero es la colada de Mishki, es lo que acompañan los desayunos, es lo que acompañan los almuerzos y las meriendas que tiene, sea de cebada o otra gramínea y el Mishki, que es el líquido que sale del ágave. Su Te quedan dos patrimonio. minutos y disculpa. Ya, sí, ya. Su patrimonio es importante, ¿por qué? ¿No es cierto? Esto todo tiene relación con la importancia en la alimentación. Ahora, aquí yo les quería también mostrar esta experiencia. Por ejemplo, Carmen María Lozano Condolo. Ustedes ven este tipo de planta aprendieron a domesticar a través de los conocimientos de su madre, que es traída de la montaña y ahora ella lo tiene en su huerta y lo usa para diferentes tipos alimentarios. Ahí vemos a la señora como muele.
¿no es cierto? Con lo que decíamos, la huerta, que es súper importante, las especies de col, que ya van desapareciendo, y esta es el uso de las flores que tienen, ¿no? Ahí otra de las bebidas importantes es los pétalos frescos de las flores se venden por 50 centavos y se hace la horchata, que es muy común y es solo de pétalos de flores y también lo usan en cosas simbólicas como en la Cruz de Mayo, en esto que son las ofrendas, que es todo un simbolismo a través de las devociones de los santos, pero las expertas mujeres araguros saben cómo disponer las flores. Por eso son tan importantes las flores en las huertas, ¿no? Ahí está más de la clasificación, los tamales que son riquísimos, ¿no? Bueno, más de la clasificación de los animales. Esto también, el Consejo de Sanadoras y Sanadores que existe ahí, pues las mujeres van, las que son sanadoras, van a las montañas, a las lagunas y piden con mucho respeto después de hacer de un ritual súper sagrado, piden con respeto a la montaña que les den las plantas y las flores para cuidar a otras mujeres. Y bueno, aquí en este estudio se hizo un trabajo muy importante acerca de la nutrición para las mujeres embarazadas y después del posparto, ¿no? Y esta es como, solo les puse una pequeña receta que era para combatir la anemia, ¿no? La infusión de hojas de zanahoria. Por ejemplo, aquí también tenemos otra receta para la anemia y vamos dándonos cuenta cómo las mujeres no solamente cuidan su patrimonio en cualquier comida que podría no considerarse patrimonial y patrimonializar, sino la importancia que tiene para la vida, ¿no? Esta es otra receta de la sopa de cebada con habas. Ahora, el reconocimiento a ellas, cómo se devolvió todo este conocimiento que aprendimos en en este estudio y cómo dimos relevancia a las mujeres, ¿no? En estas comunidades, pues cocinar no tenía como mucha importancia. Cuando se hizo este estudio, se hizo unas fotos de las mujeres portadoras de este patrimonio vivo de las adultas mayores, se repartió a las comunidades, se explicó la importancia y también se dejó estas fotografías en el municipio teniendo el reconocimiento que se merecen, ¿no? La recopilación y distribución de las recetas de sus madres se hizo en el folleto y se repartió a todas las comunidades, la difusión en lengua quichua y la exposición permanente y los talleres de transmisión, sobre todo al personal del MIES, instituciones públicas que son las que están trabajando en la nutrición de los niños. Se transmitió todas estas recetas para que puedan mejorar la nutrición. Y así se dio importancia a las mujeres, que son realmente las protagonistas y no solamente de este patrimonio vivo, sino de mejorar la nutrición y de sostener. A veces las políticas públicas se van por las ramas cuando realmente la solución está en los pueblos originarios y su ancestralidad en la técnica de preparación de las comidas y de las semillas, ¿no? Bueno, aquí está el acta de entrega que se hizo de 405 manuales de patrimonio alimentario, ¿no? Eh, Ahí está también la invitación a la exposición fotográfica, donde se visibilizó a las mujeres y vieran qué lindo ellas cómo se sentían valoradas, porque antes de eso pensaban que no hacían nada en la comunidad y realmente lo hacen todo. Por eso, bueno, está el folleto. Aquí está la entrega en las comunidades. Realmente los presidentes siguen siendo varones en algunas, muy pocas comunidades y hay presidentas mujeres de cabildo, pero fue importantísimo para los hombres que se reconozca, sobre todo a las mujeres adultas mayores, toda esta capacidad de transmisión y además la importancia en la nutrición porque se ha venido dando la occidentalización del consumo alimentario y por eso es una de las causas, entre muchas otras, de que haya desnutrición infantil cuando realmente hay
desde las ancestras la utilización correcta de los alimentos. Y este fue el homenaje hacia ellas, ¿no? Aquí está la traducción que hicimos al quichua para que todas tengan esta posibilidad de reproducir estas recetas de madres a hijas, ¿no? Estas recetas de comida son muy importantes transmitirlas, ¿no? Entonces está la transmisión en quichua. Eso sería para concluir todo. Muchas gracias. Y bueno, el homenaje hacia estas mujeres que son la fuente de vida realmente. Más allá de considerar una comida, un patrimonio alimentario, realmente estas mujeres son el corazón de la supervivencia alimentaria. Y allí en el campo es donde está la respuesta para toda esta soberanía que necesitamos y que existen en los pueblos. Bueno, gracias. Esta es la presentación. Muchas gracias, Iris. Nos ha compartido la conferencia Mujeres Corazón del Patrimonio Alimentario, una experiencia en el Cantón Saraguro, en Ecuador. Ha destacado el papel fundamental de las mujeres en la preservación de los saberes, prácticas y tradiciones alimentarias en sus comunidades. A través de esta experiencia del Cantón Saraguro, se resaltó cómo su trabajo fortalece la identidad cultural, promueve también la soberanía alimentaria y contribuye al desarrollo sostenible mediante la conservación de conocimientos ancestrales y el uso de productos locales. Mientras Cecilia nos comparte su pantalla, Cecilia Iglesias desde México nos va a compartir la experiencia que se titula Se hace memoria al cantar, genealogías femeninas en la canción latinoamericana. Y les cuento que María Cecilia Iglesias es maestra en estudios latinoamericanos y profesora investigadora en arte y patrimonio cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es educadora y promotora cultural. Ha dictado seminarios de formación relacionados a la educación intercultural y la gestión cultural de base comunitaria en México y Argentina. Es coordinadora y docente en el diplomado Las Mujeres en la perspectiva de las ciencias sociales y humanidades. Coordinadora del proyecto pedagógico artístico Identidades Veladas, que busca dar cauce a problemáticas culturales desde un enfoque comunitario, antirracista y de género. Con ustedes, Cecilia. Bastante, hay que activarle el micrófono. Ahorita le activo. ¿Le llegó la activación, Cecilia? Sí, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, adelante. Acá estoy viendo si puedo poner la presentación. Bueno, es que estoy viendo que no sale como presentación. Yo no lo puedo ver. Si ustedes lo están viendo, yo sigo. Está como diapositivas, pero creo que sí lo podemos ver y te podemos escuchar. Lo importante sería el audio, los audios que estaban pendientes, Ok, que se activen. bueno, sí, no sé, hemos estado probando varias veces y no sé qué es lo que... A ver si ahí está. No sé cuáles han sido los problemas. Bueno, vamos a funcionar con lo que tenemos. Adelante. Bueno, sí. Bueno, esta investigación, este trabajo es relativamente nuevo, está dentro de un proyecto que estoy haciendo con un grupo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que se llama Identidades Veladas y es sobre racismos desde una perspectiva interseccional y es pedagógico artístico, entonces decidimos incorporar esta perspectiva de genealogías femeninas en la canción de raíz latinoamericana. Y lo que voy a presentar ahora es un recorte muy específico con la experiencia de 3 cantoras con las que estamos trabajando, que las 3 son de Argentina, aunque la investigación sí pretende tener esta amplitud de pensarnos como región americana, latinoamericana de raíz.
Entonces voy a pasar rapidito porque la importancia de este espacio me parece que radica en poder escuchar algo de sus voces, de sus músicas, y voy a ir pasando rapidito las diapositivas con como la perspectiva que le vamos a dar en el artículo, y es como entender esta idea de que el patrimonio cultural son historias que se van contando y la memoria es una urdimbre de historias, y por eso la importancia de hacer estas entrevistas, los ejes conceptuales desde las cuales las miramos, que tienen que ver con el racismo latinoamericano, feminismos comunitarios. Algo importante que quiero decir es la politicidad de que la cantora no canta sola, sino que es un acto político, espiritual y un modo de reclamar el mundo. Y finalmente, que queremos hacer mucho hincapié en cómo esta producción, desde el arte, pero en este caso específico, desde la música cantada por estas mujeres, producen un modo específico de mediación cultural comunitaria. Y entonces, visibilizando estas genealogías, buscamos no solo reconocer a las cantoras como productoras y transmisoras de estos patrimonios sonoros y memorias colectivas, sino ampliar las categorías analíticas con las que comprendemos la cultura comunitaria en América Latina. Y con esto la mirada sobre sus prácticas cotidianas de mediación cultural, y nos apoyamos en, bueno, en décadas y toda una vida de invisibilización y silenciamiento de estas mujeres, y en la figura emblemática de Mercedes Sosa, que en algunas de las entrevistas se va a notar la influencia tan fuerte que tiene para, como para hacer visible la potencia política y cultural de estas mujeres que cantan, ¿no? Ok. Bueno, voy a presentar a la primera de estas cantoras que nos van a acompañar en esta presentación. Es Nadia Larcher. Ella es de Andalgalá, Catamarca, en una zona de Aguita, Calchaquí. Y Disculpa que te interrumpa, Cecilia. ¿En qué diapositiva estás? ¿no se ve? No sé qué está Me pasando. me parece que estás en la quinta. No sé si le das el clic en la quinta. Estoy en la 7. Entonces pone en la 7. Es que Estamos estoy en la únicamente 7. viendo la portada. Es que no sé qué pasa, porque yo ya la hemos probado incluso contigo y algo está pasando que no funciona. A ver, lo voy a volver a poner. No, yo ya pasé, ya he pasado por las 7, según yo. A ver Ya. ahí, déjame ver. ¿Qué está Primero, pasando a lo que aquí? estás abriendo, a lo que abres el Drive, primero ponle Es que en está cómo es. abierta la pantalla. Sí, sí, ponle en presentación de diapositivas y la presentación de diapositivas es la que presentas, es la Sí, que que es compartes. lo que no me está dejando hacer desde que empezó el Congreso. O sea, ya lo hemos practicado antes y no sé por qué ahora no me está dejando hacer. Lo voy a volver a cerrar y abrir en todo caso. A ver. Ahí se ve lo de Nadia, no me deja presentar, pero bueno. No, estás compartiendo pantalla. De pronto, si te parece, claro, es importante la parte en la que se escucha a las personas, Pero no pero sé, puedo yo ir no sé, llevando la presentación. Lo que sí no tendríamos es el audio, porque también tengo bloqueados tus audios. yo los pongo. Es que ahí tendrías que compartir tú los Perdón, audios. Yo te tendría que interrumpa. salir y tú Sí, yo poner. los pongo. Pero les quiero contar a todos que esto lo ensayamos previamente y funcionaba. No entiendo qué está pasando. Si se lo manda por mail y lo activa el señor, no funciona tampoco, Ya lo no sirve. hicimos. Ah, Ajá. ya lo Pon, hicieron, no. ponlo y yo voy poniendo los audios. Es que no vamos a escuchar tus audios. Ahí ¿Por estamos qué? compartiendo ya la séptima. Si quieres, o sea, todas las anteriores que yo hablé no se veían. No, solo vimos la primera. Ay, bueno, si quieres haz un recorrido rapidito como para, como que se entienda un poco el contexto desde el cual, y sobre todo conceptual, teórico, la idea de por qué hacer este trabajo nos parece tan importante como recuperación de las memorias. Y está bien, muchas gracias. Pásalo tú y yo creo que sí puedo poner los audios, se van a escuchar.
Me parece que no, porque No, se comparte los audios cuando, a menos que tengas el telefonito y le pongas ahí en el micrófono, el audio podría funcionar, pero el Zoom comparte el audio de lo que está, de la persona que transmite la pantalla. ok, Todo esto también se escuchaba en la... ok. pero a mí me parece- Acá tengo los audios. Qué lástima, porque sí. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, la verdad es que sí hice un trabajo de insertar los audios, porque es tan importante, justamente porque es un trabajo sobre cantoras, sobre memorias de cantoras, que son entrevistas larguísimas, súper recientes que acabamos de hacer. Este es el mapa de las mediaciones, porque sí estoy trabajando la idea de que no tiene que ver solamente con el valor de lo estético, político, que es bien importante, sino con una forma de configuración de la acción cultural en sí misma y lo que genera a nivel comunitario. Entonces, si quieres, pasa a la siguiente y voy a poner acá el audio del teléfono. Entonces, bueno, esto es una partecita de un extracto de la entrevista de Nadia, comienzo con esto, si no se los voy contando yo. Porque una cosa que hasta ahora voy viendo de las cantoras que voy entrevistando, bueno, están seleccionadas un poco en este tenor, es la importancia que tiene el modo de crianza, dónde se fueron criando, y cómo se escucha no solamente en sus letras lo que componen, sino hasta en su voz, los instrumentos que eligen, cómo los tocan y lo que convocan, ¿no? Eh, voy a hablar de 3 cantoras en este trabajo, y las 3 tienen una característica, y es que son la primera generación de haber sido criadas en contextos urbanos. Nadie es la primera, ella dice, soy la primera generación de la familia que fue a la escuela, que terminó la escuela, nacida en hospital, primera generación en tener todas las vacunas, primera generación en tener baño, de todo, soy la primera generación, dice, ¿no? Y ellos viven su mamá y su abuela, a las cuales ella rinde homenaje en su música, en realidad viven en los cerros cercanos a la cordillera de los Andes, de una provincia que se llama Catamarca, del noreste argentino. Si quieres, pasa a la segunda diapositiva, por favor. La que sigue, perdón. Bueno, ahí ni siquiera se ve, pero acá tengo el audio insertado, que lo voy a tratar de poner y que ojalá se escuche, y de Nadia. el gesto político de Mercedes más allá del ¿Se sí, algo escucha? importante de poner la cara. Yo sé que para nosotros, para mi mamá, por ejemplo, Sí Mercedes se es escucha. muy importante, porque ella se vio, sí, pero mira qué interesante, porque ella la escuchaban, para mi mamá Mercedes era la tía Mercedes, ¿viste? No, porque tía Mercedes, porque tía Mercedes. Pero nosotros no, ella no tenía discos de Mercedes, ya no tenía, porque no consumíamos la cultura de esa manera. Ella lo que hacía, escuchaba radio, y en el cerro escuchaban la radio, entonces sintonizaban unas radios AMs que de Chile, porque están muy altos, casi 3000, entonces escuchaban la Mercedes en esa época, entonces era tía Mercedes, pero porque además era como ellas. Claro, no me emociona. Porque se parecía a ellas. Y ella decidió, por ejemplo, ella no explicó mucho por qué ella tenía la legitimidad para ser parte del movimiento del nuevo cancionero, por ejemplo. No, nunca se le puso en duda la legitimidad de Mercedes, ni nunca tuvo que pedir permiso para poner ese manifiesto, que es tremendo manifiesto político, de identidad latinoamericana, o sea, además colectivo, con los poetas, ahí entraban todos, y entrábamos todos nosotros también, ahí entraron mi mamá, todo, más allá de que mi mamá la consumía desde la fibra, digamos, y no desde el pensamiento por ahí político, sino más del sentir. Para mí Mercedes fue importante porque de pronto las que se parecían a Mercedes, que son nuestras madres, empezaron, ay, ahí está, somos como ella y podemos cantar. Entonces mi mamá empezaron a cantar y mi abuela también. Tienen que, mi abuela, esto es lo que yo cuento en el concierto, tienen que trinar esa relación con la naturaleza, con otra manera de escuchar, que no tiene que ver con la música envasada
Ok, espero que se haya escuchado. Rapidito, nomás digo, es una entrevista que dura 2 horas, todas duran 2 horas. Selecciono esta parte porque justo tiene que ver con las mediaciones de cómo comienza a visibilizarse y la importancia de que algunas de estas mujeres salen al espacio público, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Nadia, ese instrumento que tiene ahí es una caja coplera, entonces ella y todas las que yo entrevisté tienen, además de cantar, son divulgadoras e investigadoras natas, o sea, han recorrido, ella, para poder recuperar su voz, recorrió el noroeste argentino hablando con estas copleras anónimas y entendiendo cómo finalmente, atrás de cada coplera, dice ella, hay una mujer y una generación entera de generaciones cantoras que han sido transmisoras de este patrimonio, pero también invisibilizadas porque no están sus nombres por ningún lado, ¿no? Y entonces su abuela, antes de morir, con 100 años, le dice, trine, mijita, usted trine, porque ella no pudo cantar. Y entonces estaba diciéndole a sus hijas y a sus nietas que ejercieran su soberanía y elevar la dignidad de los pájaros. Trinar es sacar la fuerza, enojarse, defenderse, y dice Nadia, un hechizo contra el racismo que nos tocó vivir por tener sangre originaria, o sea, no solo por ser mujer, sino también un efecto de la racialización. Yo ahí, como ustedes verán, no sé si lo puedes pasar tú, si no lo paso rapidísimo, porque lo que fui haciendo fue pegar partecitas, aunque sea 5 minutitos. A ver. Si no, yo lo pongo aquí. Si se Es escucha nada ahí, más. Si no, yo lo pongo aquí, si se escucha, no sé, con mi celular, como para tener una idea de la fuerza de esta música inspirada en la abuela, que se llama Trinar. le puse play, ¿se está escuchando? Se Entrecortado. escucha, pero entrecortado. Quedó Pongo muy aquí bien, rapidito. Cecilia, lo de tu teléfono, dale. Dale, Cecilia. ¿Ahí no se escucha? Ahí voy. Pone tu play. La escuchan los vientos, Sale un poquito. grítale al tiempo un lamento. Es todo lo que le da, pero es que ella canta muy suavecito. Ahí se escucha, se escucha. Después la buscan. Esa es la idea. Ahí se cortó. Su nombre que no la calle. Bueno, la idea de ir bueno, son cantoras, necesito ponerles un poquito de su música, la pueden buscar, está en YouTube, este es el último disco de Nadia. La letra es impresionante, me parece que la letra en sí misma habla de todo esto y habla de la herida y de cómo a través de la música de las nietas podemos tomar esa herida de las abuelas y convertirlas en una potencia, incluso en una alegría de vivir. Es como esta herencia, ¿no? Entonces, bueno, por el tiempo voy a pasar a la segunda cantora que les quiero presentar, que se llama Paola Bernal. Ella es de Cosquín, Argentina. Acá en Argentina, Cosquín es la capital del folclore. El folclore está construido desde un sentido como en todos los países nuestros. O sea, hay un sentido del folclore construido en torno a la cultura nacional, al Estado-nación. Entonces les cuento así rapidito para que cuando pongamos la entrevista se entiendan la referencia. Cuando ella dice criollita santiagueña, acá todo está como en la figura de la paisana, el gaucho, y eso ha invisibilizado muchas, de hecho, lo quería presentar también porque para el afuera, ¿no? O sea, cada uno de nuestros países para el afuera tiene una idea de lo que es el folclore, eh, pero eso no es, o sea, en Argentina probablemente sea el tango o con suerte la chacarera, el gaucho, la china, pero ha invisibilizado todas las identidades diversas que tenemos hacia el interior. Y entonces estas cantoras han entrado en su momento en una crisis, que es lo que va a contar un poco Paola,
de decir, pero yo ¿por qué tengo que ser? Yo no me siento ni china, ni gaucha, ni me siento, y empiezan a recuperar sus raíces indígenas, que eso es una cosa que pasa en las dos, en Nadia y en Pao, y eso se empieza a sentir en su canto. En el caso de la Pao, hace un match con María Sabina, ahora se los voy a contar. Pero bueno, empieza diciendo, yo me doy cuenta que hay un montón de cantos que no están en nuestra cultura, que están silenciados, y son los comechingones, los aravirones, que es la sangre a la que ella pertenece. Voy a buscar en mi drive, lamento mucho, porque sí hice mucho esfuerzo para que fuera todo bonito y bueno, no, siempre nos pasa algo así. A ver si se escucha, porque encima este celu... ¿Se escucha? Hay Sí. una resistencia que decir, bueno, ¿por qué Paola siempre, en vez de cantar criollita santiagueña, cantas María Sabina, por ejemplo? ¿Por qué? Y en contramano. No era en contra, sino que no podía, nunca pude, o sea, como ser coherente conmigo, con algo que era más fuerte. Y siempre me sentí muy mal por no poder, porque no aceptaba lo que yo era. Pero después con el trabajo, bueno, muchas cosas me pasaron, se decía, a nivel de darme cuenta, bueno, mi abuela, su padre, hijo de una india, de un cacique, materna, son characatos de la Pampa de Olain, y la familia de mi madre. Bueno, una historia. Mi abuela veía buscando eso, en realidad fue apareciendo, fue, nada, me pasaron cosas muy fuertes. Así muchas veces decía. Entonces, yo creo que también todo eso, de dónde sostenerme, de por qué yo siempre buscando la identidad sonora de este lugar, no siempre respondiendo a los cánones que son el gaucho y la paisana. Yo no soy ninguna paisana, yo soy una india en todo caso. No como una india de ojos claros, eso es lo loco. Los chingones tienen ojos verdes. No sé. Y dicen que en las niñas, si vamos al verde, baños en esta nariz, estos ojos, mucha gente que ha quedado ante la... Y entonces que hay una línea que dice que la ancestralidad tiene que ver con los vikingos que estuvieron antes de los españoles acá. Por eso esa altura, ese cruce, bueno. Bueno, muchas cosas, amiga, que han dado sostén de la identidad y el entender por qué era una fuerza mayor a la que yo, por más que quisiera resistir, nunca me salió ser santiagueña, nunca me salió, o sea, como entender muchas cosas. Eso por el lado de la identidad y bueno, seguir sosteniéndolo y seguir sosteniendo lo que yo realmente siento y seguir escuchando y aceptando eso sin estar todo el tiempo sintiendo de que no respondo a nadie, sin embargo respondo a un montón de otras voces que no están totalmente calladas. Ok. Bueno, esa última parte me parece lo importante, que es como toda esta búsqueda, que es una búsqueda personal, pero también colectiva, de encontrarse, más allá de la escuela, más allá de lo que el Estado nos dice que somos como identidad sonora, digamos, y decir, al final yo no respondo a eso que me dicen que tengo que responder por ser cantante de folclore, pero estoy respondiendo a otras voces. La siguiente diapo, por favor. Y lo que estoy pensando que podemos hacer quizás es terminar esto y después presentar yo y poner un pedacitito de las canciones de los videos, rapidito así, porque si no veo que no vamos a poder escuchar y me parece que la fuerza, la idea que yo tenía pensada en esta presentación es poner las voces de ellas y un poquito de algo de su obra para que se entienda, ¿no? Esto que hace Paola con una canción que se llama María Sabina, a lo mejor muchos conocen a María Sabina, es una curandera, chamana, poetisa, mazateca de México. A mí en lo personal esto me atraviesa porque, como dijo Eric, soy argenmex o mexintina,
Y es también parte del trabajo que estoy buscando recuperar, que es estas relaciones que hay entre distintas zonas de nuestro territorio continental latinoamericano, y cómo algo que tiene que ver con el presente y el pasado, porque María Sabina murió en 1985, pero sin embargo, a través de un libro que cae en manos de Paola, con afirmaciones, que es impresionante, ella le pone una música, y bueno, eso tiene una potencia muy fuerte, ¿no? Ella dice, ponerle música a estas afirmaciones de María Sabina fue reivindicar toda esa fuerza y esa sabiduría que hay ancestralmente, que se siente en la mujer americana y que se manifiesta en lo cotidiano. Puedo poner ahora un pedacito, o si es más rápido, después ponerlo todo junto, lo que me digan. Mejor todo Este, junto, Cecilia, para ir avanzando, por favor. sí, ok, entonces la que sigue y última es Daniela Calderón. Ella es de la Carolina, San Luis, Argentina, también adentro de la montaña, en el centro del país. Y ella toca la guitarra, ahora la van a escuchar cómo, aunque sean 5 microsegundos, en una provincia particularmente conservadora y machista, pero es así territorio de hombres tocar la guitarra. Es una provincia muy guitarrera, donde hay una habilidad impresionante. Creo que de todo el país es la provincia con mayor como virtuosismo con respecto a la guitarra. Se toca con una púa y se puntea. Y un ejemplo emanada de la entrevista de ellas es que hay una orquesta de 40 guitarras puntanas, y en la actualidad, porque antes eran todas de hombres, de 40 guitarras, ahora hay 3, ¿no? Nos cuenta Daniela. Entonces, en la siguiente, por favor, Santiago. Voy a poner un pedacito de la entrevista. También se escuchaba en la radio. Perdón, lo que quiero, a través de Daniela, aunque ha salido en las otras entrevistas también, es un poco contar lo que significa ser mujer en la música y cosas que hay que pasar solo por ser mujer y meterse en ese territorio. Yo digo, yo vivía como a la antigua en el campo. Las luces eran con farol, el agua había que ir a buscarle el ojo de agua y traerle en balde. Entonces, todo lo que en la ciudad yo tenía, como tenían todos mis compañeros, en el campo no. Era todo más analógico, había que ir a la... Y, por ejemplo, a mí me pasó, que esto es algo que al día de hoy me llena de emoción o nostalgia o ternura, es que mis padres todo el tiempo, por ejemplo, mi mamá silbaba canciones todo el tiempo y mi papá cantaba, tarareaba. O sea, mientras iban y venían haciendo sus tareas, no sé, mi mamá lavando ropa en el patio, tendiendo, cocinando, lo que fuera, mi papá, bueno, la radio prendida por allá, mi papá que iba del corral con el animal, con esto, que carneaban y toda la historia. Yo no conocía el machismo, no conocía las dificultades con las que me iba a encontrar hasta que empecé a tocar la guitarra. Porque yo quería tocar la guitarra, además me meto en un mundo totalmente ajeno a mi familia, desconocido para mí y para todos en mi familia, que entonces no tenía ni idea, no tenía defensa, o sea, no tenía ni idea de cómo moverme dentro de esto. Por eso yo digo, a partir de que yo empiezo a tocar la guitarra, se viene otra etapa de mi vida que yo desconocía totalmente, que era el machismo en todas sus expresiones, en las peores, ya sea porque era una niña, la minimización, la subestimación, el maltrato, el destrato y el acoso o el abuso. ¿Por qué el acoso y por qué el abuso? El acoso porque, bueno, ya saben. Y el abuso porque depende cómo vos lo tomas o cómo lo vivís o cómo te influye en los años siguientes o en tu vida, esa relación de poder o ese poder que ejercía esa otra persona en vos que te traumó. Mi mayor afición la guitarra y a la vez mi mayor aflicción en esos momentos, ¿no? Porque hoy en día yo puedo decir, por suerte, hoy en día la guitarra es mi mayor afición, es lo que es mi vida, es una extensión mía, es parte de mi ser. Las guitarras son mis alas, es una forma de ser directamente,
y no tengo idea cómo entró ese deseo de tocar la guitarra, cómo, por qué, ni nada, porque no lo recuerdo. Solo recuerdo que yo quise tocar la guitarra en algún momento y empecé a hacerlo, a costa de lo que fuera, e incluso a costa mía, de mí. Y lo hice. Bueno, despatriarcalizar el patrimonio cultural inmaterial, para mí, en estas voces que estoy encontrando, todas las chicas con las que estoy conversando, todas han pasado por situaciones que tienen que ver con esto de no sé si te perdono que seas mujer y pretendas estar en estos espacios. Si quieres, pon la siguiente diapositiva, por favor, Santiago. Yo por el Procuremos ir tiempo. terminando, porfa, así que Sí, por sí, equidad de nada más, todos. son las dos últimas, nada más que por el tiempo. Dale. Nada más esto, son la historia, las memorias y las canciones. Y la última es, para cerrar un poco con esta desafortunada cosa que nos pasó, que la politicidad inherente en estas chicas, en cómo transformaron sus historias, pero no solamente para cantar de una manera como de autoría única, sino ligada a los compromisos sociales, a las luchas ambientales, están en todos los conciertos que tienen que ver con luchar con cuestiones. Yo lo quería poner y decir, no irme sin decirlo. Y tú me dices si queda algún ratito, pasamos las cancioncitas y si no, luego las escuchan ustedes. Gracias. Y Santiago, tú das fe de que esto estaba ensayado, no sé qué pasó ahora Sí, con los audios. más por la equidad del tiempo compartido a través de las dos conferencistas, pero me parece que nuestro público y nuestra audiencia sí te permite que nos compartas unos fragmentitos de lo que nos comentabas, porque eso faltó. Así que dale, y dale Pero les rapidito. quiero decir que lo practicamos con Santiago hace 2 días y todo salía bien, ¿no? Típico, ¿no? Típico que ahora estamos acá y... Bueno, si quieres dame compartir y yo pongo así medio segundito de cada una como para escucharlas. Me Gracias. parece que tienes abierto la... Ok, a ver, Ajá. fíjate si... ¿Se escucha? Escuchamos. Escúchenlo bien, Ella es Nadia Larcher, grítale al tiempo un lamento. le canta a su abuela María. Grítenlo a la calle. Bueno, lo voy a cortar por el tiempo, pero quería que escucharan también su voz, su profundidad y la profundidad de las letras, o sea, que hablan de esto que estamos nosotros queriendo hacer en este congreso, ¿no? O sea, diga fuerte su nombre, que no la callen, y es un legado generacional. Voy con Paola Bernal y lo que les había comentado de su interpretación de María Sabina. Los voy a pasar un poquito porque hay una parte de bombos. Traigo mi rocío fresco, rocío transparente, mi rocío. La mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Bueno, como para hacernos una idea también de la cuestión estética y cómo va. Y por último, de la última cantora que presenté, que es Daniela Calderón, guitarrista con Púa. Y, perdón,
rapidísimo. Ella es una gran recuperadora de música que ya no se escuchaba hace mucho tiempo en esta provincia y que está resurgiendo a partir de que ella la está trayendo. Eso también es bien importante para el patrimonio. Las rosas de tu cariño, tan rojas como de la noche a la mañana se han vuelto con el piel. Ese amarillo de muerte es el color del desprecio. Mis rosas están lozanas y tan rojas como el fuego. Porque aunque tú no me quieras, yo igual te sigo queriendo. Bueno, qué triste cortar así la música. Pero bueno, Iris, tú fuiste testigo de que intentamos que todos tuvieran 20 minutos y no sé cuánto pasó ya. Pero bueno, al ser un trabajo sobre memorias sonoras, me parece que era importante intentar por todos los medios de que escucharan un poquito. Gracias. Gracias, Cecilia. Estas sesiones del Congreso me han gustado mucho porque además de todo, de hablar de transmisión, de continuidad e innovación, también dan cuenta de otro aspecto del patrimonio, el cuidado de la persona, el cuidado comunitario y las emociones, nos dice Minerva Arellano. Saludamos a todos los que nos están acompañando desde la sala. Ya somos caras conocidas y estamos formando nuestro círculo de aprendizaje porque ya nos reconocemos en cada sesión. Saludamos a quienes nos acompañan en redes. Está Luis desde Colombia, Giselle desde Costa Rica, que también hacen fuerza para este círculo de aprendizaje. Hemos estado con Cecilia Iglesias, quien con el tema Se hace memoria al cantar, genealogías femeninas en la canción latinoamericana y abordó la canción como un espacio de construcción de memoria, identidad y resistencia. A través de voces y trayectorias de mujeres, ha reflexionado sobre cómo la música preserva historias, saberes, luchas colectivas y fortalece ese legado cultural y reconocimiento del aporte de las mujeres en la historia de nuestra región. Ahora les doy el paso con Eric para que vaya moderando las preguntas y respuestas. Adelante, Eric. Bueno, muchísimas gracias. Súper interesantes ambas ponencias. Se ha generado mucha expectativa, muchas preguntas, pero por cuestión de tiempo, creo que hay dos preguntas para Iris. Empezamos con Iris, que resumen todo el resto de preguntas. Entonces, voy a dar el pase a Maricel Pellegrín para que haga su consulta. Maricel. Bueno, muchas gracias, Eric. Realmente muy valiosas y muy interesantes ambas exposiciones. Iris, como te decía en el chat, yo escuché que al comienzo hablaste de una alta tasa de desnutrición en el área que vos trabajaste. ¿Cómo se entiende esta alta tasa de desnutrición con esa sabiduría, esos conocimientos ancestrales, alimentarios, de plantas nutritivas que tienen en el área? ¿Se han introducido, digamos, a la dieta productos alóctonos que han empobrecido la dieta, como ha sucedido también en la Argentina, en muchas regiones? ¿Qué es lo que ha pasado? Me gustaría que hicieras hincapié en eso, pero realmente muy interesante. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta y también para la aclaración. Resulta que el Cantón Saraguro es un cantón priorizado precisamente por la nutrición. Y esa fue la inquietud a la que me llevó esta investigación para la salvaguarda.
¿Y qué es lo que pasa? Son muchos factores, diría yo, para que existan. Bueno, ahora se supone que hay menos, pero ¿qué es lo que sucede? Esta investigación fue en el 2021. Chequen que fue en la época de pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento que fue pandemia, pues ya no se podía ir a los supermercados y toda la gente volvió al campo, ¿no? En eso, por eso están con mascarillas algunas fotos. Y yo creo que la respuesta es porque, primero, la occidentalización del consumo. No todas las mujeres que son campesinas viven de lo que producen, pero sus hijos, sus nietos ya migran a las ciudades, a las capitales, y pues aprenden a comer esto, ¿no? Comida chatarra, las pizzas, qué sé yo, las hamburguesas, los frituras. Entonces, de hecho, el pueblo originario Saraguro, como les dije, en su base tienen la sopa, ¿no es cierto? Que tiene verduras y gramíneas. Entonces, al trasladarse, digamos, a la parte urbana, ya no tienen esta facilidad de poder hacer las coladas y las sopas con el maíz. Sin embargo, las abuelas, las adultas mayores que todavía quedan en el campo, sí la siguen preparando y los nietos sí tienen esta función nutritiva. De hecho, este estudio lo que ha tratado de ayudar y es en las políticas públicas para que se vuelva la mirada al conocimiento ancestral, que ahí está la respuesta, porque muchas veces te dicen fórmulas y políticas públicas para la nutrición que tienen que ver a veces con la medicación, que tienen que ver con las vitaminas que te dan, cuando en realidad la respuesta está en la ancestralidad de cómo las mujeres aprendieron a sobrevivir a lo largo de los años. De hecho, muchas de ellas contaban que su abuela les dijo que cuando hubo sequía empezaron a domesticar una especie que que es un tubérculo que le llaman ahora papachina y podrían sobrevivir porque también el cambio climático hace que las cosechas a veces se pierdan, o mucha sol o mucha lluvia. Bueno, aquí en el país gozamos, digamos, no de estaciones definidas, pero hay fenómenos como el del Niño. Entonces, ¿qué pasa cuando se pierden las cosechas? Y resulta que mirando a la historia, ya hubieron épocas de sequía y las mujeres sabían cómo resolverlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que no se visibiliza a las mujeres y su conocimiento, y entonces se pierden de estas formas que tenían de sobrevivir, ¿no? Entonces, es como, por eso puse la relevancia respecto a la nutrición, porque es saber la respuesta y no prestar atención a esta ancestralidad y a este patrimonio. Entonces, este patrimonio debe ser visibilizado no solo como una cosa cultural, sino como una respuesta frente a la soberanía alimentaria. Y bueno, ahí hay otras problemáticas como por ejemplo, bueno, en esta parte del país, como vemos, las mujeres todavía cuidan esta transmisión de semillas, ¿no? Que también debería fortalecerse. Y la otra cosa que yo quiero destacar ahí para no demorarme mucho es, bueno, el trabajo, porque como ves, el trabajo de moler, el trabajo de clasificar, es un trabajo que ya las jóvenes van dejando a las adultas mayores, sin saber que eso es importante. Entonces, ahí está la relevancia de dar a conocer este trabajo de hormiga que realmente es fundamental para la nutrición y la alimentación. Es trabajoso, pero es lo que hay que reconocerlo. Ya. Gracias, Iris. Muy interesante lo que plantea también Cecilia Barrantes desde Costa Rica. Dice, acá en Costa Rica la discusión no es sobre desnutrición, sino malnutrición, como señala. Se come mucho, pero mal. Bien, la siguiente pregunta, que resume el conjunto de preguntas que te escribieron, la hace Stefan Gandini. Entonces, Stefan, si podés hacérsela directamente.
Sí, claro, buenos días, saludos de Europa, de Polonia. Y mi pregunta es, ¿qué acciones concretas se están implementando para conservar y transmitir este saber alimentario, que es un saber muy práctico, ¿no? Y de forma sostenida, y especialmente entre los jóvenes, y si hay también como planes para que vaya más allá de la comunidad de Saraguro, ¿no? Y pues, a ver, ahí me encantaría que, me encantaría realmente que esto fuera una política pública para planes concretos, ¿no? De hecho, esa era la intención de esta investigación. Ahora, el alcance que se pudo tener con esta investigación es que a partir de ella se hizo una capacitación a educadoras que se llaman CNH acá. Estas educadoras van a las familias y pues les hacen como una orientación nutricional a la primera infancia, desde la gestación hasta los 5 primeros años, que es básico, ¿no? Entonces, la capacitación que se hizo y la distribución de los folletos, porque en el folleto que quedó en el Instituto Nacional de Patrimonio y en el que repartimos, que fueron como 1.000 más o menos y 450 a la gente de los organismos públicos, se trataba de transmitir estas recetas patrimoniales para que las puedan volver a realizar. Eso te diría como cosas muy prácticas, ¿no? Los talleres de formación a las educadoras comunitarias y la difusión del folleto. Y de hecho Pero también está gratuitamente en redes para que lo puedan hacer. Y lo otro que hicimos fue hacer la transcripción en quichua para que no se pierda y está también en redes, ¿no? Creo que ese es el pequeño alcance que logramos hacer. Ojalá hubieran más políticas públicas que dependen ya de los gobiernos y que a veces se pierden en otras cosas, ¿no? A veces es muchas estadísticas y no regresamos a ver esta ancestralidad. Me encantaría que hubieran más estudios porque como este pueblo hay muchas riquezas de las mujeres que ya saben cómo sobrevivir antes, pero se las deja a un lado y más si ya son adultas mayores, ¿no? Pero esto es lo que se ha podido hacer. y estas Te trabajadoras, pregunto, perdón, quería, perdón, estas trabajadoras trabajan solo o sea, en la zona, en el cantón de Saraguro, o en otros también, o sea, Sí, sí, están distribuidos por zonas. los Esta es la zonas. zona 7. Entonces, estas trabajadoras trabajan en todo lo que sería la provincia de Loja. Ahí en el mapita del Ecuador, viste que es al sur, Roja también. ¿no? Y Ujú. también porque vamos a entender que la variabilidad de comidas es distinta, por ejemplo, en Amazonía y en la costa. Entonces, no les podría servir de alguna manera no es la costumbre alimenticia. Algo que quisiera destacar o recalcar es que, bueno, Ecuador es un país pluricultural, multinacional. Entonces, imagínate la concepción de gusto, por ejemplo. Como te decía, aquí las mujeres Saraguro tienen su base alimenticia es en estas sopitas, pero no todo mundo le gusta las sopitas en el resto del país, ¿no? Entonces, también eso es una cosa muy cultural. Bueno, el tamal saragureño y el de Loja nos gusta en todo el país, pero, ¿qué te digo? En otras zonas son más de verde, más de pescado, entonces creo que este estudio es para esta zona, ¿no? Además que es agrícola y sobre todo del maíz. Entonces, por eso no se puede expandir, pero lo que sí se debería expandir son los estudios ancestrales de los patrimonios alimentarios. Pero de manera más práctica, o no solamente Mm. como recompilaciones de libros y Mm. etcétera, ¿no? Pero de más. Exacto. Sí, debería ser como la base para otros estudios, otras puestas más prácticas y públicas, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ambos. Voy a hacer una pregunta yo. Iris, hay tendencias que vinculan el proceso de despatriarcalizar eh, con la cocina.
o sea, que la mujer debe liberarse de la cocina. Sin embargo, tu exposición nos plantea más bien casi que lo contrario, el vínculo poderoso de la mujer con la cocina, también como un manifiesto político. ¿Cómo reflexionás este tipo de pensamientos que quieren desvincular a la mujer de la cocina, pero nos mostrás una realidad Realidad. fuerte de vínculo de la mujer con la cocina? Ya, qué bonita pregunta. Pues sí, pues sí, ¿no? Lo que pasa es que se ha satanizado a la cocina por el hecho de que vemos en este ejemplo que prácticamente la mujer está en el campo y en la cocina. De hecho, ellas mantienen el fogón porque como no hace llama, ahí puede estar mientras siguen haciendo su trabajo en el campo. Ahora, yo lo que quisiera rescatar es lo valioso de la transmisión y sostenibilidad de la vida respecto a la cocina, no porque ellas no puedan hacer otro tipo de cosas y las mujeres no podamos hacer otro tipo de situaciones, sino también visibilizar lo importante que es, porque hay muchas mujeres como estas que les he presentado que no han hecho de su cocina y de su fogón también una parte sagrada de vida, ¿no? Y que también lo hacen con cariño, es como expresiones también de afecto. Yo ahí diría que depende de las mujeres que lo quieran ver y cómo lo quieran visibilizar. Y en este caso, pues visibilizar la importancia que han tenido en la supervivencia de las personas. ¿No? Entonces, sí, es decir, no es una cosa para atarse porque hay posibilidades inmensas, pero también reconocer este valor que tiene, ¿no? Este valor, digamos, en esencia de los alimentos que debería ser en este caso, no se plantea, una mujer Saraguro, al menos en este sentido, las mujeres campesinas, no se plantearían hacerlo conjuntamente con su pareja, pero no porque ellas lo vean como una discriminación que puede darse también este tipo de violencia, pero muchas de las mujeres con las que he visto, trabajado y escuchado, las ven como esta parte maternal de sostener, ¿no? Y de hecho nadie entra a su huerta de flores, por ejemplo. Nadie entra a su huerta de flores y es una relación con las plantas muy importante, ¿no? Entonces, no es que se sientan como atacadas ni se sientan presionadas, es su vida, ¿no? Su forma. De hecho, ellas saben qué flores tienen, cuáles van a usar para la horchata. Es otra forma de entender la vida también. Bueno, ¿Puedo gracias, Iris. hacer una acotación muy chiquita? Dale, Yael. Gracias. Respecto de la medicina natural y bueno, de sus recetas, ustedes hicieron un libro, por lo que he visto. Pasó muy rápido, ustedes tienen la intención de difundir esto. Yo suelo difundir bastante este tipo de... Me interesa que no se pierda nuestro patrimonio en general de muchas de las comunidades. Si te interesa compartirlo aquí en el chat, el link, luego para que podamos acceder a él, yo te agradezco. Sí, Eso solo. claro, claro, por supuesto, de eso se trata, Gracias. ¿no? Que es todo o Todo sea, esto, ¿no? queda muy chiquito respecto al conocimiento que ellas saben. Fue una generosidad de las sanadoras, Me ¿no? imagino que sí, me Ajá. imagino que es Entonces, una recompilación. sí, déjame ahora paso. Muy bien. Gracias. Entonces ahora vamos a pasar con Cecilia. Eh, Vamos a aprovechar incluso la situación desventajosa que tuvimos con la parte de Cecilia, pero más bien nos ha creado una expectativa. Ya hay personas que me han escrito para solicitar los nombres de las cantadoras y sus
y sus enlaces para escucharlos. O sea, que quedó la expectativa muy fuertemente arraigada, Cecilia. No tenemos preguntas escritas, así es que si alguna persona quiere tomar la palabra para hacerle algún comentario o reflexión o pregunta a Cecilia, puede hacerlo. Cecilia, abrí tu micrófono. Sí, bueno, yo pasé los enlaces de las canciones que presenté, pero bueno, a partir de eso se pueden buscar. Estoy viendo que acá hay un mensaje que dice que me quedó resonando la frase música envasada. Es que la estaba escuchando a Iris y siento toda esta relación del patrimonio, todo está junto, con pegado y creo que el gran aprendizaje justamente tiene que ver con estudiar los contextos que son distintos, ¿no? Podemos estar hablando de alimentación. En el caso, lo que yo estoy presentando tiene que ver con memorias sonoras, pero todo está vinculado. Y por eso para mí era tan importante, a pesar de la falta de tiempo, recalcar en la politicidad de la mirada que tenemos que tener, porque si no queda como lo folclórico, o sea, por más que haya una recuperación patrimonial, yo pienso que tenemos que ir más allá del tema de lo folclórico, ¿no? Entonces, dice Patricia, me quedó resonando la frase música envasada y no puedo dejar de pensar en cómo este trinar interiorizado y a veces sin más que un instrumento musical se convierte en una voz pública que se graba, se reproduce con vicisitudes y se reconoce como propio aquí y allá y abre y lucha contra toda una máquina de vacío. Lo estoy leyendo de un comentario en el chat. Tal vez Patricia quiera abrir su micrófono y dialogar con Cecilia. Patricia, ¿podés? Dice que no tiene el micro. Sí. Dale. El mensaje anterior a ese dice, la comida es un ritual que reúne a la familia. Mucho se ha perdido por la prisa de la vida urbana. Y entonces yo pienso que también pasa con la música, con las canciones, con esto que en las entrevistas las chicas hablan de por qué me decido a cantar, porque escucho a mi mamá y a mi papá tararear. O sea, hay algo de la palabra inmaterial que pone la UNESCO que a mí en esta etapa de digitalización me parece tan valioso porque no tiene que ver exactamente solamente con la reproducción de lo que cantamos, sino con los espacios en donde eso se puede producir, generar, regenerar, ¿no? Que lo mismo pasa con la comida. No es solamente comer ese tamalito, sino todos los espacios que nos damos que están vinculados alrededor de la comida. Entonces estoy tratando de dialogar también con la ponencia de Iris y ver que a pesar de las especificidades, tienen ahí un continuum. Más allá de que yo estoy buscando una perspectiva que no está acotada a un solo contexto, pero sí estoy eligiendo estas mujeres por ciertas características que sí por ejemplo, no tengo ahora tanto tiempo para comentarles, pero la mayoría de ellas están vinculadas a luchas sociales, todas están vinculadas a estas maneras de alimentarnos, o sea, esto es una cosa que va junta, no es el arte como por separado de un modo de vida, sino que es el arte entendido de una manera descolonial, o sea, no occidental, como un modo de vida en donde también ahí entonces cantamos, en donde ahí también comemos, en donde ahí también nos reunimos, y donde un modo de una ventana donde pensar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que puedo decir con respecto a la música envasada, que tiene un sentido también político de por qué la envasan, como la lata de arvejas o el tamal envasado. Gracias, Cecilia. ¿Alguien más quiere abrir su micrófono y hacer alguna acotación? Buenos días, yo tengo una pregunta para Iris, no sé si lo puede realizar. Para Iris. Sí. Bueno, hagámosla. Es que estamos con la parte de Cecilia, pero hacer la pregunta, Marisol. De acuerdo.
¿Qué pasa con la continuidad de estos saberes? ¿Se transmiten a las nuevas generaciones? Ya. Yo, para hacer eco un poco también lo que estaba diciendo Cecilia y también a tu pregunta, que valga la pena lo que han puesto en el chat, ¿no? La música es el alimento del alma. Y aunque aún no tenemos el privilegio de escuchar, yo estoy segura que en todas esas canciones narran las vivencias de las abuelas. Y muchas de las vivencias de las abuelas seguramente nacieron en el fogón. Y seguramente, y ahí respondo tu pregunta, porque eh, una de las cosas que yo quería transmitirles es que el momento, y les digo, ellas tienen su cocina a gas, pero no dejan de tener esta leña y el fogón, porque aparte de estrategia y técnica culinaria, es el momento calientito para contar historias. Y aunque entre las mujeres Saraguro cantan también, son músicos, sobre todo los varones, las mujeres le he visto más que cantan, pero justo en el fogón es donde se canta, ¿no? Porque no cantan para un público, sino cantan ahí en la intimidad de la cocina, del fogón. Y ese mismo lugar es el sitio donde se transmite. Esa es la respuesta a tu pregunta. Es algo que no te va a decir así como una lección de escuela, la colada de Mishki se hace tal. No. Ven, ayúdame a hacerlo o a sacarlo, ¿no? Y es el momento celebrativo. Ahí cuando vimos había un vaso que se llama del con quién viniste, es un vaso que tiene una conexión interna y en la cosmovisión de este pueblo quichua es lo masculino y lo femenino. Y para yo hacerle la entrevista a esta mujer que vimos en la diapositiva, ella me dijo, ¿tú quieres que te cuente sobre lo que yo hago en la cocina y sobre las recetas que me dio mi mamá? Primero tienes que ayudarme en el campo y luego, y cuando ya le ayudé, me dijo, ahora te tienes que tomar conmigo el guajango, la bebida del mixqui ya fermentado en el vaso de con quien viniste, porque si estás sola, te toca tomarte todo el vaso, ¿no? Porque en la cosmovisión andina, que ya nos había hablado tanto Santiago, siempre es la paridad, el hombre y la mujer. Entonces, ella decía, ¿no? Es la matriarca que veíamos, ¿no? No es algo que me va a enseñar. Si tú quieres aprender algo, es haciendo. Entonces, el fogón es el momento en el que se transmite todos estos aprendizajes culinarios de comida, pero no es como una lección de escuela, sino es vamos a cosechar el maíz, vamos a moler. Y así se va reproduciendo. De hecho, yo pienso que muchas de las mujeres o hombres que salen ya del campo a la ciudad no se olvidan ni del gusto de los alimentos, ni de cómo han visto preparar a sus madres, hombres y mujeres, ¿no? Entonces es una transmisión que se mantiene y se mantiene gracias a las mujeres en el fogón, sobre todo en el fogón y en este trabajo cotidiano en las huertas y todo esto que se transmite, ¿no? Entonces, al igual que la música, estoy segura que es por ahí, porque nosotros la clasificamos. Un lado la música, un lado la... No, pero en los pueblos y en las familias es todo junto, todo junto. Y así se transmite y se salvaguarda. Gracias, Iris. Gracias. Cecilia, eh, si hay algo que ha luchado contra el patriarcalismo latinoamericano, ha sido precisamente la canción suramericana, que se ha visto extendida, por supuesto, por todo el aporte de Mercedes, de La Violeta, eh, pero en todos nuestros países esa influencia ha sido gigantesca y genera montones de cantadoras que, como bien decís, manifiestan a través de su voz luchas importantes para nuestro territorio.
el feminismo, la liberación de la mujer, todo esto se ha nutrido muy fuertemente de la canción, de estas cantadoras que algunas son muy conocidas, otras no tanto, pero que están allí dándole fuerza al proceso de la despatriarcalización. ¿Es tu percepción que la canción tiene esta potencia? Sí, sí, claro. En realidad lo que yo estoy queriendo hacer con este registro es, en estas nuevas generaciones, o sea, cómo que en todas las entrevistas que estoy haciendo, en todas, por supuesto que Violeta, Leda Valladares, Chabuca Granda, o sea, están presentes en sus historias, pero cada historia particular está siendo como muy interesante pensándolo en la generación de quienes podrían ser nietas de ellas, ¿me explicó? Y, en estos contextos que estoy poniendo ahora sobre la mesa, son chicas que en realidad entran al circuito cultural siendo primeras generaciones en la mayoría de los casos de chicas que han podido ir a la escuela. En esta son más o menos alrededor de 40 años tienen. Entre 40 y, sí, 35 y 40 años las cantantes que expuse ahora, ¿no? Entonces, ya han madurado su obra artística y a pesar de que estuvo Violeta, que estuvo Mercedes, sin embargo, sigue sucediendo esto, digamos, al interior de lo que significa hoy ser cantora, que no lleva solamente un mensaje estético, sino también político, que tiene que ver con la transformación del mundo, pero que también tiene que ver con decir, soy mujer, pongo mi voz, y ahí sí dialogo un poco con Iris, porque sí, o sea, y puse un testimonio bastante cruento, digamos, de una de las, aunque todas hablan de eso, porque sí, querer desafiar el orden patriarcal tiene mucho costo sobre nuestro cuerpo territorio. Sí. Que probablemente si yo pudiera entrevistar hoy a Violeta o a Mercedes, nos enteraríamos. Hoy hay como que se abre una visibilidad a poder conversar sobre estas cosas, que en esa época no. Y también otra diferencia que veo es que en esa época estaba la patria grande, la idea de pueblo, y ahora tenemos más presente el tema de las identidades, de la diversidad cultural. Entonces, en ese diálogo entre presente y pasado es que me interesa recuperarlo y en un ambiente de reggaetón, trap, rap para las juventudes, ¿no? Entonces, es emocionante porque la verdad es que yo acá no conté todo, pero yo no solamente las entrevisté, sino que las he ido a ver cantar, he ido a ver todo lo que se genera, he ido a ver que hay gente joven ahí y es un contrapunto muy fuerte, incluso las mismas chicas que hacen trap o rap acá en Argentina están incorporando elementos también de la canción de raíz, que no es lo mismo, pero bueno, modos reales de cómo se va haciendo esta transmisión y esta, no solo recuperación o reproducción, sino nuevas producciones del patrimonio cultural que tiene que ver con el legado de estas grandes que tú estás nombrando, ¿no? Sí, y sobre todo que no se han dejado manipular para hacer un centro el espectáculo de sus voces y de sus letras, sino que aunque hacen espectáculos, mantienen su autenticidad, eh, porque siempre, como todas las cosas, se quieren después manipular y convertir algo que es una autenticidad cotidiana en una función de espectáculos. Fundamental sí. Lo que estás diciendo, porque Nadia, por ejemplo, la primera Nadia Larcher, comenzó cantando, interpretando canciones emblemáticas nuestras, argentinas, y mucha gente la quiere convertir en la Mercedes Sosa 2, pero ella mantiene su identidad de decir, yo quiero cantarle a mi abuela, me animo a componer mis canciones, y tendría todo para entrarle en ese juego, ¿sabes? Tiene una voz muy profunda, toca la guitarra, toca todos los instrumentos, pero es una lucha también de decir, quiero tener mi identidad y quiero poder hablar con mi voz.
O sea, y justo le seleccioné en la entrevista un pedacito, no sé si se pudo escuchar, qué lástima la dificultad técnica porque lo preparé con mucho cariño a todo esto, pero justo ella habla de Mercedes y lo que significó para ella y toda su familia, que aparezca con su cara indígena en América Latina. Además Mercedes tiene origen de Aguita Calchaquí, igual que ella, ¿no? Pero bueno, esto es para mí parte de lo que nosotros queremos un poco en estas jornadas intangible tratar de tomar, que es cómo se va transmitiendo esto y cómo se va reescribiendo esto a partir de legados que ya tenemos, ¿no? Bueno, está entre Mercedes Sosa y el anonimato de las copleras, que les conté. En el medio de eso se sitúan estas chicas que lo quieren hacer público, que lo están haciendo visible, que lo han convertido como un modo de vida, ¿no? Entonces, eso. Gracias. Vamos a darle la palabra a Vanderlei y tal vez Cecilia, querés abrir el micrófono después de Vanderlei y con esto terminaríamos esta sesión de preguntas. Entonces, Vanderlei, tenés la palabra. Obrigado, Eric. Cecília, parabéns pela pesquisa. Gosto muito da Mercedes Sosa, amo ela. Tenho tudo dela aqui em casa. Mas uma coisa que a gente vê que me parece que em tempos de lutas mais intensas contra o capital, as músicas elas expressam mais sentimento, expressam mais o calor do povo, expressam mais o sentido de uma luta constante, como por exemplo, surgiu no Chile, né? Surgiu não, já tinha no Chile, Quilapayún, Victor Jara, os grupos têm lá e cantam e constroem músicas num processo de transformação social. Aqui no Brasil hoje, nós temos umas músicas que são extremamente estranhas aos ouvidos de quem ouviu Mercedes Sosa. Nessa relação, Cecília, você tem algum estudo sobre o porquê que emerge esse tipo de música que não traz o sentimento, que não traz as lutas, que não traz algo significativo para a formação humana? Seria isso. De acuerdo, Bardeley. Sí, sí, por eso, bueno, por eso me parece importante a mí y creo que es importante para nosotros esta recuperación de las nuevas generaciones, que ya no son tan nuevas, pero de ir haciendo este diálogo con todo esto que nos conmovió en una época y que necesariamente van dando mensajes que tienen una fuerza distinta a otro tipo de estéticas artísticas. Que tiene o sea, la canción tiene una fuerza en sí misma que reúne, que nuclea, que hace que eso que se llama, que le decimos cultura, suceda, que nos juntemos, ¿no? Que podamos pensar, sobre todo sintiendo, como dice Falsborda, que podamos sentipensar la realidad. Y bueno, por eso en un momento pensé en hacerlo más chiquito, pero justo mi trabajo ahora tiene que ver con estos cruces que nos hermanan ante el vaciamiento, que, por ejemplo, ahora a través del Mundial, todo esto que quieren hacer, que nos peleemos entre nosotros sin saber ni quiénes somos, a partir de abstractos imaginarios, me parece importante tomar todos los espacios que tengamos para mostrarnos, para decir, esto es Argentina también, esto es México, esto es Ecuador. No nos quedemos con estas ideas que finalmente no sabemos ni quiénes las escriben hoy. No, estoy convencida que no sé quiénes están escribiendo, mientras nosotros hoy a la tarde marchamos para que no nos roben una parte del territorio acá en Argentina, y en México marchamos para que no nos desaparezcan las niñas, y esa es nuestra realidad latinoamericana. Entonces yo creo que con este trabajo de patrimonio sí o sí tiene que estar orientado a la esencia nuestra de decir, nos acompaña el arte, todo lo que tenemos,
para defender nuestras tierras, nuestros territorios, con todo lo que tenemos, que también es la cultura, ¿no? Claro, y si nos dieron la palabra patrimonio, pues utilicémosla para lograr los objetivos, aun cuando la consideremos por sí misma un elemento de patriarcado. Sí. Cecilia, si querés, es Celia, perdón, si querés abrir el micrófono. ¿Está Celia por acá? Ah, dice que va en el autobús. Bueno, pues Celia dice, muy lindo, las trovadoras son guardianas de las memorias, vueltas melodía y canción, de los territorios de la cocina, de los paisajes, de las vivencias de las mujeres. Muy bien, entonces Santiago, te paso la palabra. Hemos terminado con la sesión de preguntas. Gracias Eric, gracias a Iris, gracias a Cecilia, gracias a todos los que nos acompañan aún. Hubieron algunos compañeros que tuvieron, compañeros y compañeras que tuvieron que retirarse. Se les recuerda que la asistencia fueron los pantallazos que tomamos durante la sesión. En el ejercicio de la red solemos tomar así la asistencia. Obviamente es una parte del ejercicio para certificar o para generar constancias. Y así con este encuentro ha sido una valiosa jornada de aprendizaje. Siempre estamos los que debemos estar y la reflexión es la que debe reflexionarse. En este intercambio de saberes agradecemos a quienes nos han compartido sus experiencias y a todas las personas que han participado y a todos los que nos acompañan, porque este compartir es el ejercicio de una metodología circular de aprendizaje. Y esto fortalece nuestro reconocimiento de los legados, de nuestra memoria, del papel fundamental de las mujeres en la construcción de nuestras sociedades. Esperamos como red de pensamiento crítico y como Cátedra de Patrimonio de la Universidad de La Plata que este espacio inspire nuevas acciones y continúe promoviendo el diálogo, la investigación y la valoración de nuestras raíces. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Santiago Buitrón y despídanos, Eric. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, con esto concluimos el 10º encuentro y pues los esperamos para el siguiente, que ¿cuándo lo tenemos, Lila? Me agarraste sin la agenda en la mano, pero ya te puedo comentar. El próximo encuentro lo tenemos el sábado. El sábado que viene a las 11 horas Argentina, de la mano de la Universidad de Chile, con Marcelo Bravo, que también es parte de la cátedra, y Constanza Donoso Toledo. Bueno, sigan nuestras redes que ahí van a encontrar la información necesaria. Perfecto, muchas gracias, Lila. Y bueno, con esto concluimos y nos vemos el sábado. Que pasen un buen día. O Muchas buenas gracias. noches para el muchacho de Polonia. Chao, Gracias, chao. gracias, gracias. Gracias, hasta el sábado. Gracias por el espacio. Graças, até sábado. Saludo, Vanderlei.